Hola, ¿qué tal? Les saludo en este día. Les mando un abrazo de corazón a corazón, esperando que su día y su semana estén siendo ricamente bendecidos. Hoy vamos a aprender o vamos a ver que los cristianos hemos pasado de ser creación de Dios a hijos por adopción. Les invito para que oremos. Padre, en tus manos estamos, Señor, y en este día ponemos esta plática que vamos a tener, Señor, este mensaje para que seas tú quien nos dirija, Señor, que prepare nuestros corazones para que todos seamos edificados. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Señor. Amén. Vamos a la escritura. Gálatas 4, del 4 al 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, o sea, papito. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Fíjense, la idea detrás de la frase, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, significa que cuando fue el momento adecuado, el tiempo justo, el momento preciso en el plan redentor de Dios, Jesús vino al mundo que estaba sumido en un abismo moral tan bajo que el hambre espiritual era evidente en todas partes. Dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Eso quiere decir que Jesús no vino solo como el Hijo de Dios, sino también como un hombre nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Hijo eterno de Dios en el cielo añadió humanidad a su divinidad y se convirtió en un hombre que vino para rescatar a los que estaban bajo la ley. Jesús es Dios y tiene el poder y los recursos para redimirnos. Jesús vino a comprar fuera del mercado de esclavos, de la esclavitud del pecado y de los elementos del mundo. Para redimir, dice el texto, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Aquí leemos que el propósito de Dios fue doble. Uno era rescatar a los que se encontraban bajo la ley por ser creación de Dios y que nunca convirtió a nadie en un hijo de Dios. O sea, la ley nunca hizo que ninguno fuera hijo de Dios. Y el segundo, que ellos pudieran recibir la adopción como hijos de Dios, obviamente. La palabra adopción significa colocar como hijo. Por lo tanto, un creyente, fíjense, es colocado en la familia de Dios como un hijo suyo y es capaz de comprender la verdad divina. Pero si alguien desea conocer o saber algo acerca de Cristo, solo el Espíritu Santo se lo puede revelar. Porque ni siquiera un creyente maduro que haya conocido la palabra de Dios por muchos años tiene la capacidad para estudiar la Biblia por sí solo. Porque es el Espíritu Santo quien enseña tanto a un cristiano maduro como a uno nuevo en la fe. Y hoy, como siempre, será el Espíritu Santo quien nos enseñará. Primera de Pedro 2, 10, 12. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Fíjense, aquí ya se habla como a hijos de Dios, a quienes el apóstol Pablo se dirige como amados. Y se está refiriendo a que somos amados por Dios y por tanto no pertenecemos a este mundo pervertido, que llegado su día, igual que llegó el del nacimiento de nuestro Redentor, será destruido. Y dice que los cristianos somos extranjeros y peregrinos. Y ese extranjeros y peregrinos, de ese texto, el término peregrino,
hace una alusión metafórica sobre aquellos que tenemos al cielo como patria y que por esa razón somos llamados peregrinos sobre la tierra. Todos los cristianos somos peregrinos con respecto a este mundo, porque somos como un turista que va de paso. Nuestra ciudadanía es otra. Nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Por eso lejos estemos de poner nuestros ojos en esta tierra, porque nosotros vamos al cielo. Este no es nuestro lugar, no vamos a permanecer aquí para siempre. La diferencia entre un turista y un peregrino es que el turista no permanece en el lugar donde está de visita. Lo que quiere es ver, quiere aprender, quiere conocer de lo que ve y escucha y come también, ¿verdad? Mientras que el peregrino, aunque tampoco pertenece al lugar en donde está, no actúa como un turista. Su ventaja como peregrino en este mundo es que viaja con el mínimo de cosas. Aprende a viajar ligero, de mochilazo, como se dice, porque solo viaja consigo mismo. Eso le permite practicar más la conversación constante con Dios. Pedro lo sabía. Y fíjense, él era inspirado por el Espíritu Santo y se dirige a los cristianos llamándonos extranjeros en este mundo. Si somos forasteros, que es lo que significa extranjeros en este mundo, tenemos que comportarnos como tales. Nosotros no debemos profesar lo mismo que el mundo sin Dios profesa. Ellos tienen una religión, pero no una relación personal con Dios. Tampoco debiéramos de invertir tanto tiempo en las cosas del mundo ni enraizarnos en él. Pero esto no quiere decir que cuando viajamos no compremos algún recuerdo. Eso es obvio. Pero hay abstenciones que sí son necesarias. Y el pasaje este que acabamos de leer nos habla de algunas de esas abstenciones. Primera de Pedro 2:11 dice, yo os ruego que se abstengan. El texto empieza con un ruego, porque aunque es cierto, fíjense que no pertenecemos a este mundo que está sumergido en el fango del pecado y no me dejarán mentir, también lo es que todavía arrastramos una naturaleza caída y que como todos los demás, Pedro también tenía. Y abstenerse tiene que ver con alejarse o apartarse de algo o de alguien. Y lo que Pedro nos está diciendo es que aunque no tiene por qué parecernos fácil, porque implica tener fuerza de voluntad y ser perseverantes para apartarse de los deseos carnales que batallan contra el alma, pues tenemos que tomar la decisión de hacerlo. ¿Y por qué? Pues porque los deseos carnales encierran deseos de bienes materiales o terrenales, en especial deseo sexual exacerbado o desordenado. Eso es la concupiscencia. Y es el deseo ilegítimo y lujurioso de la carne animal que no ha sido regenerada. Todos esos deseos desordenados que en mayor o menor medida combaten contra el alma del creyente. Ahora, quizás creamos que son deseos sanos, pero en exceso o fuera de control llegan a dañar al cristiano, a quien nos ha sido dado dominio propio para rechazarlo y no rebelarnos contra Dios, poniéndonos de parte de Satanás y cayendo bajo su dominio. Hebreos 13:4 nos dice, honrosos sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Y por qué hablo del matrimonio? Porque solamente en el matrimonio es permitido que se tengan relaciones sexuales. Y no estoy diciendo que eso sea malo dentro del matrimonio. Después de todo, ese fue el orden establecido por Dios. No son pecaminosas. Estoy hablando de cuando se tienen deseos malsanos y se falta el respeto al hecho conyugal. Nosotros debemos pensar del matrimonio como algo precioso. Debemos atesorarlo, reverenciarlo, respetarlo, estimarlo también y valorarlo como algo costoso. Y que cuando pensemos en el matrimonio, nos dejemos atrapar por las emociones de respeto, de pureza por nuestra pareja. Así que yo les invito a que cultivemos un sentimiento de respeto para que no tratemos a la ligera estos asuntos del matrimonio, porque a los ojos de Dios es precioso. Por eso dice, honroso sea en todos el matrimonio. El apóstol nos advierte, porque la carne es carne,
Y los deseos carnales constituyen la mayor forma de atracción que el sistema de valores del mundo ejerce sobre cualquier persona, incluyendo los cristianos. Fíjense, es muy interesante darnos cuenta que las tácticas del enemigo de Dios no han cambiado desde los días en el jardín del Edén, cuando el mugroso diablo se acercó para seducir e instaurar la rebelión contra Dios y buscar destruir al ser humano y a la creación misma. Por eso precisamente los deseos carnales batallan contra el alma. Y si hacemos una analogía, el batallar contra el alma vendría siendo como librar una batalla en la guerra espiritual, donde los deseos carnales son como guerrilleros que están buscando destruir nuestro gozo, nuestra paz, porque son nuestro enemigo. Y se aprovecha de que todavía estamos en el mundo y que la carne la traemos 24 horas. Pero un creyente como tal no debe de comportarse igual que el mundo. Alguien que profese a Cristo debe vivir en obediencia a Cristo y dar testimonio de quién es. Juan 17:15 nos dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor Jesucristo sabía todo eso y rogó al Padre por quienes somos sus hijos. Y su declaración da por sentado que un cristiano no es ni terrenal ni del mundo. Un cristiano fiel no tiene deseos carnales que batallan contra el alma, porque para él eso no es una práctica común o normal. Según a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No es una práctica normal, fíjense como dice el texto, porque en Cristo es una nueva criatura, porque ha nacido de nuevo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando nacemos de nuevo, tenemos una vida transformada, una vida que ya no glorifica este mundo, sino a Dios. Y Dios nos demanda algo que es mucho más que una simple mejora. Él desea nuestra completa regeneración. Entonces, imagínense, si una persona dice ser cristiano, nacido de nuevo, pues tiene que mantenerse apartado para Dios porque la mundanalidad no existe, ni debe existir en él. Pero estoy hablando de un cristiano que ha dejado el mundo y para que sus deseos ya no importan, porque vivió una vida conforme al modelo del que lo crió y lo llamó. ¿De dónde lo llamó? De las tinieblas del mundo y sus placeres en que se encontraba. Y lo llamó a la luz del Evangelio de Cristo. Filipenses 2:12-13. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuestra salvación fue basada en la gracia y en la misericordia de Dios. Y cuando nosotros lo entendemos, tenemos que mostrarle respeto y ocuparnos con temor y temblor, como dice el texto. Eso significa que nosotros debemos de ser luminares en el mundo, que tenemos que esforzarnos para vivir dignamente, para que marquemos la diferencia comportándonos con respeto, practicar la santidad. Esa es nuestra responsabilidad humana en el camino de nuestra peregrinación por este mundo. Y eso es para que no perdamos de vista el camino en nuestro tan esperado, o por lo menos por mí, regreso a casa. Siguiendo con nuestro texto base de Primera de Pedro 2:12, dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Pedro dice que hemos de mantener, eso es algo así como cuando uno agarra algún cuchillo, alguna espada, alguna daga que tiene una empuñadura y la mantenemos agarrada, ¿verdad? Para evitar que se nos caiga. Bueno, pues mientras estemos en el mundo, nosotros tenemos que mantener nuestra conducta entre los no creyentes, que en teoría, pues es la inmensa mayoría de las personas que nos rodean. Y mantener nuestra conducta se entiende como vivir una vida que agrada a Dios, teniendo una conducta honorable que implique pureza.
En este caso, pues absteniéndonos de seguir los impulsos de la carne que nos llevan a la tentación de pecar. Cuando hayamos disciplinado nuestra vida interior y privada, vamos a poder vivir entre los no cristianos de manera que reflejemos a Cristo. Ya la semana pasada, creo, les hablaba que el conocimiento que tenemos de Dios le debemos añadir dominio propio. Y aquí vimos lo importante y necesario que es tenerlo como un valor que forme parte de nuestro carácter. Fíjense, de otra manera, si no tenemos dominio propio, no podemos tener una conducta agradable a los ojos de Dios, porque no tenemos la capacidad para discernir lo que es bueno para nuestra vida espiritual. En el tiempo de Pedro era normal practicar la inmoralidad sexual, emborracharse, practicar cualquier otra desviación. Todas estas cosas, entre otras muchas, son las que el mundo ofrece. ¿Y a poco no es cierto? Y quienes las practican no pueden llamarse cristianos porque aunque no falten a su congregación cada domingo, no han nacido de nuevo. Ellos siguen viviendo conforme al mundo y sus deseos. Y los que viven así, viven como Satanás, que creó el sistema mundano y que está basado en los placeres pecaminosos, donde no hay nada de Dios. Y aunque Satanás busca dominar a todo el género humano bajo su principado, tiene un problema muy grande. Y ese problema consiste en cómo mantener a la gente que con fe busca a Dios en arrepentimiento para escapar del dominio de Satanás. Fíjense, a ver, díganme, siendo claros, ¿qué responderíamos a alguien si nos pregunta qué es el mundo? ¿Qué le dirían? ¿Qué es, qué es donde vivimos? ¿Qué es el globo terráqueo? ¿Eso le dirían? Bueno, la respuesta de qué es el mundo, se las voy a dar, es la sociedad humana sin Dios. Es el sistema de valores de la tierra. Ese es el mundo. Y fíjense, y hoy en día, y después de casi 2000 años de enseñanza cristiana, estamos viviendo en un tiempo en el cual no solo se ha vuelto a ser como se era antes del cristianismo, antes de que la iglesia estuviera, se está volviendo a ser como cuando la gente que tenía ley pero vivía sin ley, así se está haciendo. Aún con todo el conocimiento que se tiene de lo que es correcto, el estado, fíjense, de esta generación es mucho peor que el de las generaciones que no obedecían a la ley de Dios. Y a mí me da la impresión que hasta parece que están olvidando el juicio que vendrá sobre esta sociedad que ha resuelto darle la espalda a Dios y a su Hijo. Primera de Pedro 2:12 dice, para que lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Murmurar se traduce como parlotear con malicia, o sea, como estar chismeando, como que así, con ese sabor que se le pone. A veces, ¿quieres que te diga esto? ¿Quieres que te diga aquello? Así más o menos es eso. Cuando nos digan eso, nosotros no debemos admitirlo, ¿eh? Olvidarnos del chisme, los chismes en nosotros no debe haber. Bueno, eso se debe al hecho de que se acusaba a los cristianos de gente que hacía cosas malas. Pero, ¿por qué los gentiles los consideraban gente que hacía cosas malas? Dice Isaías 5:20, dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Bueno, ¿qué sucedía? Pues sucedía que cuando la gente se convertía a Cristo, hacía cosas buenas y dejaba de hacer las cosas malas que seguían haciendo todos aquellos que no se convertían. Era como un mundo al revés, igual que hoy, ¿verdad? Que hoy en día, como nos acaba de enseñar el texto. Pero hay más todavía. Los primeros cristianos eran acusados de rebelarse contra el César y se rebelaban porque no reconocían su divinidad. Él quería sentirse Dios. Y a ellos no les importaba que perdieran la vida, a los cristianos. Ellos habían tomado muy en serio su cristianismo, por eso los criticaban. Además les calumniaban diciendo que eran caníbales porque se comían a Cristo, así les decían. Y casualmente, eso es lo que enseña la iglesia romana cuando hace creer a sus seguidores que cuando toman la llamada Eucaristía, lo que están haciendo es comerse así literalmente a Cristo.
que según ellos está personalmente presente en el pan y el vino que el sacerdote consagra. Pero la Biblia enseña otra cosa. Es más, el Señor le llama Santa Cena, no le llama Eucaristía en la Biblia, empezando por eso. Primero a los Corintios 12, 23 al 36 dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pablo lo que nos está diciendo es que a diferencia de lo que enseña la secta más grande, o sea, la Iglesia Romana, para el cristiano, cada vez que los cristianos celebramos la Santa Misa, estamos anunciando la muerte y resurrección del Señor hasta que Él vuelva por su iglesia. Y yo quisiera que este punto quedara bien claro, porque no sabemos quiénes nos vayan a escuchar. Y en una de esas, pues hasta los hacemos pensar. Aquí seguimos hablando que decía que los cristianos se comían a Cristo. Isaías 53:5 en su parte A dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Está hablando de Cristo, molido por nuestros pecados. Aquí se estaba ya profetizando eso. Eso era una profecía, aunque todavía no había sucedido. En el tiempo de Dios ya había sucedido. Por eso dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones. Bueno. También enseñamos que el pan representa la muerte que el Señor Jesucristo sufrió como pago por nuestros pecados. Y partirlo es el testimonio por medio del cual recordamos y reconocemos que Jesús ha partido su cuerpo, que fue molido por nuestros pecados y derramado su sangre por cada uno de quienes lo hemos recibido como nuestro Salvador. Y así es como proclamamos la muerte de Cristo. Nosotros no enseñamos que Él es el pan que comemos. Ahora, eso de que la primera comunión y la primera comunión, no necesitas tomar nada para que se haga tu primera comunión. Tú puedes tener comunión con Dios sin necesidad de tomarte nada. Simplemente con recibirlo como Salvador, empiezas a tener comunión con Él cada vez que lo busques en oración y en la lectura de su palabra. Deuteronomio 12:23 dice, porque la sangre es la vida. También recordamos que el vino representa la sangre del Señor que fue derramada para perdón de nuestros pecados. Fue derramada para darnos vida y fue derramada para darnos paz con Dios. Nosotros no enseñamos que el vino que bebemos, que por cierto no es vino, es jugo de uva, sea su sangre. Eso es una herejía. Entonces, como vemos, los cristianos del tiempo de Pedro eran odiados porque obraban diametralmente en contra de los valores inmorales de aquella sociedad sin Dios. Ahora no es diferente. El hecho de que estemos en contra de las prácticas actuales de inmoralidad, mínimo se nos acusa de homófobos. Pero no se dan cuenta que los primeros homófobos son quienes cuando se ven al espejo no aceptan como Dios los creó. Primera de Pedro 2:12c. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Aquí la cosa ya empieza a cambiar. Luego se refiere a los gentiles que debían glorificar a Dios. Pero ¿cómo lo iban a glorificar? Porque no solo era darse cuenta que estaban equivocados cuando juzgaba la conducta de los cristianos, porque era lo que hacían juzgarlos. Aquí cuando hablamos de glorificar, nos estamos refiriendo a que el vocablo tiene dos sentidos básicos. Uno que es que opinen, que crean, que piensen, que reflexionen. Y otro es que alaben, que glorifiquen, que honren y adoren a Dios. Entonces, ese glorifiquen a Dios, solamente puede venir de alguien que realmente conoce a Dios y que siempre lo tiene presente en su vida, no solo cuando lo necesita.
porque él sabe, la persona que hace eso sabe que separado de él nada puede hacer. Obviamente, pues eso no lo puede hacer la gente que vive en un mundo en tinieblas. No lo puede hacer la gente que no considera a Dios para nada. Entonces, los que van a glorificar a Dios considerando las buenas obras de los cristianos, van a ser los que se den cuenta de que no son obras malas como siempre se ha pensado, sino que son cosas buenas. Y quienes las reconozcan como algo agradable a los ojos de Dios, se van a convertir a Cristo. A eso se refiere Pedro cuando dice el día de la visitación. Efesios 2, del 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense, quienes viven de acuerdo a los deseos de su carne y de su mente, también son hechura de Dios, son creación de Dios, son genotipos que tienen características físicas únicas. Pero como andan en la carne, se han convertido en fenotipos por haber sido moldeados y transformados de acuerdo al entorno en que se desenvuelven, pero siguen siendo creación de Dios. Los cristianos que en otro tiempo también anduvimos en nuestra carne, ya hemos sido transformados, hemos sido regenerados por la sabiduría de la palabra de Dios y ahora somos instrumentos de honor aquí en la tierra y en la eternidad, porque ya hemos sido cortados, ya hemos sido podados, hemos sido cincelados por la palabra de Dios. Por eso los cristianos hacemos buenas obras, porque ya hemos sido salvados y no las hacemos para que por medio de ellas nos salvemos. Y el texto dice en el día de la visitación, Jeremías 27:22 dice, a Babilonia serán transportados y allí estarán el día en que yo les visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. El día de la visitación era una frase muy común en el Antiguo Testamento. Y esa frase servía para advertir o anunciar de la visitación de Dios a los pueblos y las naciones, bien fuera para juicio o para bendición, como en el caso de 1 Samuel 2:21, que le dice, visitó Dios a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Recordemos que Ana era una mujer estéril que se puso a orar ahí en el templo llorando y el sacerdote Elí le dijo, ¿hasta cuándo vas a dejar de estar ebria? Porque él pensaba que estaba borracha. Lo que pasa es que ella estaba metida en la oración pidiéndole a Dios que le diera un hijo y Dios le dio al profeta Samuel y ella ¿cómo se llama? Se lo prometió al Señor que él iba a servir como sacerdote y efectivamente así fue. Bueno, en el Nuevo Testamento, la visitación divina habla de salvación y lo vemos en Lucas 1:68 que dice, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo, que ha rescatado, ha perdonado a su pueblo. Entonces, ¿qué está enseñando Pedro? Aquí Pedro enseñaba que cuando la gracia de Dios visita el corazón de un incrédulo, responde con fe de corazón sincero y glorifica a Dios porque recuerda el testimonio del creyente que le presentó el Evangelio de Salvación. Y cuando eso hace, cuando el incrédulo crea el Evangelio, pasa de ser creación de Dios a ser un hijo de Dios por adopción. Recordemos, todos somos creación de Dios, todos somos hechura suya, pero hijos solamente quienes tenemos a Cristo en el corazón, a quienes le hemos recibido con nuestro Salvador. Él es el único medio para que nosotros podamos volver a ser hijos de Dios. Así que ya vimos que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, da por hecho que muchos de los que se oponen y juzgan mal a los cristianos se van a arrepentir y van a venir al conocimiento de Cristo. Eso ha sido por casi 2000 años. ¿Sí? En quienes han deseado venir al conocimiento de Cristo, han ido viniendo y seguirán haciéndolo, si es que son sensibles, porque es lo que se necesita, si son obedientes a la voz de Dios.
Y si son sensibles al sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Y yo me refiero a quienes no le han recibido como Salvador. Entonces, los que ya lo tenemos, pues no nos cansemos de orar y compartir el Evangelio, porque al final la voluntad de Dios siempre se realizará y cada quien va a recibir conforme a lo que hizo. Prediquemos el Evangelio con nuestros hechos y cuando sea necesario hablemos. Y recordemos que si la gracia que hemos recibido no nos ayuda a guardar las leyes de Dios, estamos siendo obedientes al diablo. Amén. Termina el estudio, empieza el servicio. Sigamos compartiendo la palabra. No nos cansemos porque en su tiempo cosecharemos. Si te edificó, compártelo e invita a más personas a unirse al grupo y no olvides dejar tus comentarios. También pueden buscarme en YouTube como la Sierva de Jesucristo, donde les invito a que se suscriban, le den like y compartan para que más personas escuchen. Es necesario porque el tiempo se acaba. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestros jueves de estudio. Dios nos bendice.